Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros desde el periódico El Colombiano de Medellín. Tenemos a un invitado muy especial, es Juan Espinal, no Espinel, porque es que uno se equivoca y dice Espinel, representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, ya este es su segundo periodo. Son 17 representantes a la Cámara, a veces no hablamos con los representantes a la Cámara, pero ellos son una parte fundamental de la democracia y quisimos invitar al representante Espinal, entre otras cosas porque estuvo movido el 20 de julio, la instalación de sesiones. Cuéntenos un poco, porque uno en cámaras ve como lo que Señal Colombia le muestra, pero no sabe muy bien qué pasó ahí detrás, porque uno los oía gritar mentirosos, una cosa que no es común en las barras de la oposición. Estuvieron bastante activas. Cuéntenos cómo estuvo eso de la instalación, el discurso del presidente, ¿cómo lo vio? Bueno, doctora Luz María, muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial a todos los antioqueños, al equipo del Colombiano, gracias por esta invitación. Y así es, Señal Colombia, RTBC, solamente se enfocó en la bancada del Pacto Histórico que tenían los carteles de apoyo al presidente Gustavo Petro. Realmente fue un discurso de 2 horas y media tenso. El presidente, además porque sí, es lo que no mostraban, incluso algunos medios lograron captar que un funcionario le tenía el computador, así, el presidente que habla tanto de los esclavos. ¿Ustedes veían? No, porque eso estaba arriba en la mesa directiva. ¿Ustedes solo se dieron cuenta después? Claro, después, y un funcionario teniéndole a él el computador, pues el que habla del racismo, de los esclavos, en fin. Entonces, un discurso muy largo, muy extenso, y la verdad, nosotros siempre hemos respetado, y así lo hacemos, porque nos lo ha enseñado el presidente Uribe, y por convicción en respetar la figura presidencial, en respetar al presidente de la República. Pero cuando uno escucha esa cantidad de mentiras, para nosotros era inevitable gritarle mentiroso, recordarle el nombre de Carlos Ramón, porque pues, él tiene una bandera de lucha. Carlos Ramón González, que fue su director del DAPRE, que estuvo ahí a la mano derecha del Partido la presidencia Verde, y que ahora está fugado, prófugo de la justicia, que con esta señora Sandra Ortiz y con los ministros que están en indagación, pues montaron todo el complot supuestamente para comprar congresistas para que le pasaran las reformas. ¿Y ustedes gritaban mentiroso todo el tiempo o cómo fue eso? Claro, en los momentos en que él tiraba la mentira, nosotros mentiroso, 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 y la palabra Carlos Ramón, Carlos Ramón, Carlos Ramón, que eso lo tenía completamente descompuesto. ¿Siente usted que lo descompuso un poco? Sí, esto? Creo que lo logramos desconcentrar en muchas oportunidades. En algún momento lo escuché a él decir que guarden la voz porque se les va a acabar la voz para cuando sea la oportunidad. Y que la necesitábamos mucho. Así. No paramos. ¿Era referido a usted? A nosotros, claro que sí. No paramos ni un minuto desde la oposición. Eso era como una gallera entonces, de un lado la oposición y de otro lado la bancada gobernista, claro, gritando unos y otros. Y el pico más duro o el momento más tenso fue cuando él dijo pues que le debía todos los antioqueños el crecimiento económico industrial de Antioquia, se lo debían a él. Y entonces ahí, ¿qué pasó? Oye, no, es que este man sí es muy mentiroso, pues, ¿cierto? Mentiroso. Y al final del discurso, él termina, entra la oposición a dar la réplica, y claro, cuando termina la representante Lina Garrido, que en 15 minutos destruye 2 horas y media de discurso presidencial, porque fue frentera, porque le dijo en la cara todo lo que tenía que decirle realmente, y felicito a la representante, pues el hombre se descompone, salen prácticamente corriendo, y ahí sí nosotros también empezamos en el furor a gritarle mentiroso, y lo sacamos a punta de gritos. No, pero ahí fue cuando levanta la mano. El presidente Petro levanta el brazo empuñado, y sus seguidores, sus allegados, hacen lo mismo, ¿no? Así es. Y otro punto, pues, donde tampoco era inevitable. Pero digamos que él fue decente, digamos, él tampoco se puso de pelea con ustedes, bueno, con excepción del puño arriba, y claro, y en su discurso, pues, envía sus mensajes cifrados, sus indirectas. Y lo del puño sí es un poquito. Lo del puño es una amenaza a la democracia de Colombia, ¿cierto? Sí. Entonces, el hombre sale. Nosotros obviamente le gritamos mentiroso, pero un punto también donde le teníamos que gritar mentiroso es cuando hace levantar de la silla a Jaramillo, su ministro de Salud, pues que prácticamente es un héroe para él, un héroe que acabó con el sistema de salud en nuestro país, que hoy tiene en todas las ciudades y en los municipios filas y filas de usuarios, no le están entregando los medicamentos. Al parecer, estoy esperando que me llegue esta información y la voy a decir acá,
Al parecer, y por eso digo, en Medellín, en el receso de vacaciones, murieron 4 docentes por falta de atención de salud. Y es una información que estoy verificando. Gravísimo. Estoy verificando. Y si no es así, pues lo corrijo. Por eso digo, al parecer. Pero es muy delicado lo que está pasando con nuestro sistema de salud. Le llegó la información. Le llegó la información de una buena fuente y estoy esperando que me manden, obviamente, la confirmación de la información. Dolorosísimo. Y precisamente en el Congreso, para concluir el capítulo Congreso, usted fue vicepresidente a la Cámara cuando Andrés Calle, otro que está en líos con la justicia, está en la cárcel. Como Name, el presidente del Senado. Exacto, el presidente por recibir coimas. ¿Usted siente en ese periodo? Y bueno, y después vino Lina Garrido a la vicepresidencia y ahora había una pelea por las vicepresidencias, que le voy a preguntar sobre eso, pero antes quería que me puntualizara trabajar con una persona como Andrés Calle, un liberal de la costa, que pues aparentemente se ha demostrado que recibía plata del gobierno para agilizar las reformas que se movían en el Congreso. ¿Usted sentía que él hacía cosas irregulares o cosas indebidas ahí como presidente de la Cámara? Bueno, en esa mesa directiva que fue un año, pues con Andrés siempre una relación cordial. Yo siempre enfocado en mi agenda de oposición para darle garantías al Cambio Radical, al Centro Democrático, a Daniel Carvalho, a Marilyn. Solamente nos reunimos 2 o 3 oportunidades en la oficina de presidencia a hablar de temas de agenda legislativa. Nunca más. Y obviamente cuando yo veía que él le hacía todo el juego al gobierno nacional para que pasara la reforma a la salud, los debates de gobierno, ¿sabe yo qué hacía? Me bajaba de la mesa directiva. Porque no soportaba ver a todos los ministros de Petro diciéndole a Andrés Calle cómo tenía que dirigir la plenaria, cómo tenía que dirigir el orden del día. Y sin duda, pues Andrés Calle ha sido un petrista pura sangre. Y como lo dijo este presidente que entró, él es un petrista que cree en Petro, que votó por Petro, y creo que va a ser Julián López, y creo que va a ser igual de complejo, ojalá no, como el que acaba de terminar, que es Salamanca. Exacto. Todos han sido, es decir, Petro Todos. Siempre ha tenido la Cámara. Siempre. Pero como vicepresidente usted no podía hacer nada. Cuando dice yo me bajaba de la mesa directiva, no tenía... No podía hacer nada porque el vicepresidente primero era obviamente llave. Hay dos vicepresidentes, primero y segundo. Entonces, el vicepresidente primero que representa a las minorías dentro de la Cámara y el vicepresidente segundo que le corresponde a la oposición. Entonces, ahí entre 3, 2 siempre le ganan a uno. Mayoría. Que eso tiene que ver con lo que pasó este domingo, que las vicepresidencias quedaron en manos de la oposición. De la oposición y la independencia, o sea, derrotamos a Petro. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque quedó Daniel Carvalho, también un representante a la Cámara por Antioquia, y quedó Juan Sebastián Gómez. Del Nuevo Liberalismo. Del Nuevo Liberalismo. Entonces ellos dos, en la práctica, a pesar de que Petro haya ganado la presidencia de la Cámara, pudo haberla perdido, ¿o no? Explíquenos un poco esa mecánica. Estoy de acuerdo con esa posición. Entonces, son 3 representantes. El presidente, que es de Petro, el vicepresidente primero es Juan Sebastián Gómez, le ganamos al pacto histórico además, con como 114 votos por Juan Sebastián. Y la vicepresidencia segunda, que es Daniel Carvalho, que también se sacó una cantidad de votos, 108 votos. La iban a perder. Además, no la iban a usurpar. El presidente y el gobierno camufló al representante Juan Manuel Cortés de la Liga de Santander y de un momento a otro sale a decirnos que yo también soy oposición. No, señor, usted no es oposición. Y ayer me respondió... Se disfrazó de oposición. Se disfrazó de oposición. Además, él hace bancada con el Partido Conservador. Siempre ha votado todo por Petro. Y me dice a mí el 20 de julio, cuando me lo encuentro en la entrada de la plenaria, me dice, no, Espinal, es que yo soy una oposición decente y objetiva. Habráse visto. No, usted lo que es un descarado, porque usted nos quería quitar a la oposición el único espacio y la única dignidad que nosotros tenemos para dar el debate democrático y político al interior de la Cámara de Representantes. Y ayer, doctora Luz María, me respondió el Consejo Nacional Electoral que ese joven no es oposición, que hace parte de un grupo significativo de ciudadanos, pero además que cuando un grupo significativo de ciudadanos está en la Cámara o en el Senado, no pueden acceder a las garantías o a los beneficios y derechos de la oposición. De la oposición. Es decir, no puede estar en mesa directiva. Es decir, ese 20 de julio, parte del tira-afloje fue ganar esa vicepresidencia para Carvalho. Llegó un momento en que yo dije, aquí perdimos todo.
yo vi muy alineada la Cámara, con López, el presidente, con el vicepresidente Bañol, que fue el que postuló el pacto histórico, y con Cortés, que lo postuló además el Partido Conservador. Pues, además, tampoco lo podían postular. Entonces, yo dije, esto lo vamos a perder. ¿Qué hace uno? Uno empieza a dialogar y a persuadir en el debate político y jurídico. Entonces, varios colegas, Hernán Cadavid, Forero, Villamizar y yo, nos paramos en la plenaria a decirles, esto es completamente ilegal, ustedes van a cometer un delito, porque él no es oposición. Yo creo que logramos persuadir, y tengo que reconocer algo también, porque uno tiene que ser objetivo. Dialogué con David Racero y con el representante Becerra del pacto histórico. Y les dije, primero, cuando yo fui gobierno con Iván Duque, a nosotros nunca se nos ocurrió quitarles a ustedes el espacio sagrado de la oposición, porque es fundamental para el equilibrio de la democracia. Y segundo, ustedes van a cometer un delito, y lo saben perfectamente que ese joven no hace parte de la oposición. Y varias personas del pacto histórico, de manera sensata, votaron a favor de Daniel Carvalho. Y entonces ahora, pues la Cámara no va a tener movilidad. No. Lo que pasa es que eso la mesa directiva tiene que conciliar. Es la que hace el orden del día, que es fundamental, ¿no? Así es. Que es fundamental. Sí, Julián López solo no puede decir voy a... No, tiene que llevar la firma de Juan Sebastián y de Daniel Carvalho, como ocurrió con Lina y con Tovar, que en varias oportunidades le decían a Salamanca, no le firmo el orden del día. No hay orden del día. No hay, entonces eso es una especie de equilibrio. Claro, ok. Y entonces, ¿cuál es la agenda que viene? Porque siempre se dice mucho que el último año, decíamos en un editorial del periódico, que el primer año es del gobierno, que el segundo año es de la oposición y del gobierno, que el tercer año es de la oposición y que el cuarto año es de nadie, porque ya todos se van a elecciones. ¿Va a pasar algo en la Cámara, en el Congreso, en este año que hay por aprobar en este periodo que queda? Bueno, yo creo que los 4 años en la Cámara son del gobierno, tiene presidente. Y hay que también hacer una reflexión al gobierno Petro, que dice, el presidente Petro, que dice que el Congreso no sirve, nos insulta, HPS, en fin, ha logrado sacar sus reformas. Salió su reforma laboral, salió su reforma pensional, que ojalá la Corte Constitucional la declare inexequible. Es que pues no puede ser, si estamos hablando que Andrés Calle, el presidente de la Cámara, está detenido. Y si se comprueba que recibieron dinero, pues es completamente ilegal. Ilegal, ¿cierto? No podemos legitimar una ley comprada. Entonces, ¿qué falta de la agenda para este año? Reforma a la salud, que está en el Senado de la República. Jurisdicción agraria, que va para las 2 plenarias. Dicen que van a radicar la ley tarifaria. El ministro de Minas, que es un hombre audaz, ágil, muy político y se mueve muy bien. Yo lo he dicho, donde el ministro Palma inicie desde el día 1 con Petro, acá no existirían empresas de servicios públicos del sector privado, acá ya no tendríamos exploración, pero llegó tarde el ministro Palma. Gracias a Dios, porque es un hombre muy ágil. Dicen que va a presentar la ley de tarifas. Fue presidente de la USO, sí, ¿no? Claro, el sindicato, además fue viceministro de Trabajo y lo hizo bien para ellos, ¿cierto? Mal para nosotros. Entonces es un hombre muy ágil. La ley tarifaria, viene el presupuesto para el próximo año, que es el presupuesto con un aumento del 11%, casi 543 billones de pesos. Es decir, no teníamos para solventar el presupuesto de 509 billones. Ahora vamos a tener uno para 540, pero ahí tenemos una buena noticia. ¿Cuál es? El presidente de la Comisión Cuarta de Senado es el senador Quique Cabrales, de mi partido, que no sé cómo ganó, es un berraco ganar, y él es quien lidera la discusión y la aprobación del presupuesto. O sea, que si el presupuesto está desfinanciado, pues no le aprobamos el presupuesto a Petro y que lo saque por decreto. ¿Y la tributaria? Bueno. ¿Va a haber tributaria? ¿Le votarán tributaria? Yo creo que si llega la tributaria hay que volver a hundir como lo hundimos en diciembre. Es decir, el presidente no tendría votos para aprobar las leyes que quiera. Yo creo que no. Creo que le pasa jurisdicción agraria, porque al parecer está muy conciliada entre Senado y Cámara. Jurisdicción agraria, que es tener un equipo de jueces dedicados solo al agro. Burocracia y competencias. Pero logramos en la Cámara, con el liderazgo de Hernán Cadavid, algo bien importante, y es que como querían que toda la competencia agraria estuviera en cabeza y saliera de la jurisdicción ordinaria, eso lo logramos parar, porque eso sí era supremamente peligroso. Y otro proyecto de ley que ya fue radicado por el ministro Macabro de Justicia es el proyecto de ley de sometimiento de los narcos
La ley de bandas que claro, le estamos de los llamando. Narcos pura sangre, los que montó aquí en la Alpujarra hace 20 días a amenazar a todos los antioqueños. ¿Y qué va a pasar con ese proyecto? Ese proyecto ya fue radicado. Lo radicaron por Cámara de Representantes. Hay que dar la discusión, hay que dar todo el debate. La senadora Paola Holguín anunció que ella va a presentar una contrapropuesta en los próximos días, pero esto es muy peligroso, porque además esa ley va a reformar la Ley de Justicia y Paz, la del expresidente Uribe del 2005, que tanto han criticado en el pacto histórico, que no le gusta a Petro, pero sí le va a servir para darle beneficio a los bandidos de este país, a los narcos pura sangre, como los llaman. Pero esa ley difícilmente pasa, eso será como una entretención, como el circo, sí, para... Pues, yo creo que como le fracasó la paz total a Petro, que lo único que ha hecho es fortalecer las estructuras criminales del ELN, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, acá tira como una especie de bombita, pero eso es muy peligroso. Porque si Petro tiene a todos los criminales y los bandidos de su lado, eso es muy peligroso para la democracia y para las elecciones del próximo año. Ahí viene un debate profundo y muy interesante. Bueno, caigamos en elecciones para... bueno, y una última notica. Radicaron nuevamente el día de ayer la prohibición de fracking en nuestro país. Un debate que tenemos que dar de frente, sin miedo, y ojalá la volvamos a hundir, como hemos hundido en 3 oportunidades, la prohibición de fracking de Bueno, Petro. me abre otra punta grande, pero grande. Voy a pasar por encima porque para seguir con los temas políticos, las elecciones del año entrante, pues todavía todo es un poco etéreo, confuso, pero sí hay un dato que ha salido, publicamos en el periódico el colombiano este domingo en nuestros chismes políticos, en nuestra de buena fuente, que el Centro Democrático va a cerrar las listas de pronto, o por lo menos que están haciendo votaciones y que las corporaciones están diciendo vámonos cerrados. ¿Cómo es eso? Bueno, yo soy un defensor de las listas cerradas. Parecen un mecanismo supremamente importante para fortalecer internamente a los partidos. La dirección nacional del partido tomó la decisión de que la lista al Senado del Centro Democrático va a ser cerrada. ¿Y eso porque el expresidente Uribe de pronto va encabezando o no? Hombre, ojalá. Hay que esperar. Ojalá que, pero no, denos una chiva pues aquí en esta No, hay que esperar que el lunes él quede viene el completamente juicio. Ahorita hablamos del juicio también. Libre, y creo que confiando en Dios, eso va a ocurrir. Será un actor político fundamental el próximo año. Entonces, lista al Senado del Centro Democrático cerrada. Y en la Dirección Departamental de Antioquia, hace 15 días que nos reunimos todos los integrantes, tomamos una decisión de recomendarle al presidente Uribe y al director nacional de que la lista a la Cámara por Antioquia del Centro Democrático sea cerrada. De 22 integrantes, 21 votamos a favor y 1 en contra, que eso es normal, ¿cierto? Es válido defender la lista abierta como es válido defender la lista cerrada, y ojalá el presidente Uribe y el director nos hagan caso. Me estaba contando que sintió un renaciente furor por el expresidente Álvaro Uribe, o por lo menos por las ideas de su partido, en un recorrido que hicieron por el país. Cuéntenos un poco, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Hicieron unos foros? ¿Cuántos foros fueron y por qué usted tiene la sensación de que algo ha cambiado de nuevo en la lectura que la gente tiene de la política? En noviembre iniciamos los foros del partido para que el presidente Uribe presentara al país los precandidatos a la presidencia. Barranquilla, Bogotá, Armenia, Valledupar, Bucaramanga, Neiva y me falta uno. Bogotá. Y Cali, perdón, Cali. Fue el último, 8 días antes del atentado contra el senador Miguel Uribe. 7 foros, le digo la verdad, el foro más pequeño fue con la asistencia de 1000 personas, además porque tenía una dinámica. El día anterior, reunión con empresarios, 200, 300 empresarios para escuchar los dolores, las inquietudes y las propuestas hacia los precandidatos. Y al día siguiente, la militancia. En Bucaramanga, 3000 personas en el auditorio, 1500 por fuera. En Cali fue impresionante. Y el presidente Uribe completamente enérgico, completamente activado políticamente, con discursos como siempre los da él, con profundidad, tirándole en línea a los precandidatos, escuchando a la ciudadanía y montando en cada foro y sacando de cada foro unas memorias para construir el plan de gobierno. Sin duda el presidente Uribe en algún momento estuvo muy apagado políticamente, pero desde el año pasado, octubre, noviembre, completamente activo. Incluso por fuera de los foros,
Cada 8 días acá en Medellín salíamos a los barrios, íbamos a misa, montábamos una carpita con un micrófono para escuchar a la ciudadanía, especialmente cuando el presidente Petro anunció la consulta popular para la reforma laboral y luego a la salud. Entonces era una especie como de pedagogía ciudadana en la calle con el presidente Uribe. Pero qué hombre tan berraco, ese hombre no descansa. Pero bueno, pareciera que tuvieran más Uribe que partido, pensaría uno, con todo respeto, porque ahora además con el triste atentado contra Miguel Uribe, que parecía también ser una figura que podía destacarse ahí en el grupo de candidatos, pues pareciera que quedaron me da pena pues con las candidatas y los candidatos que están en ese listado, en ese grupo de 4 o 5, pero pareciera que estuvieran sin candidato. ¿Cómo va a ser eso? 3 cosas. Ha existido un reto y es pasar de Uribe al uribismo y del uribismo al Centro Democrático, pero hay una realidad. Álvaro Uribe es la esencia de nuestro partido Centro Democrático, él es nuestro jefe natural, él es nuestro mentor y nuestro orientador. Y creo que ese reto es muy difícil y a mí me encanta que Uribe sea el jefe de este partido y que estemos siempre bajo su orientación. Pero entonces ahora, están como sin un líder. Segundo, que sobresalga. Eso, Doc. Segundo, lamentamos lo de Miguel y creo que el partido ha estado en una especie de amnistía política, hemos estado concentrados, encerrados. ¿Cómo se llamaba en la pandemia? Cuarentena. Una cuarentena política, puede ser, una cuarentena política. Primero, por respeto a Miguel, a su familia. Segundo, porque lo dice muy bien la senadora Paola Holguín, uno no puede hacer política sobre la sangre de un compañero. Porque aquí no es como, ay, no, ya, Miguel, ¿quién sigue? No, es que Miguel está vivo. Es como cuando matan a Galán y le entregan a los 3 días las banderas a César Gaviria. Aquí nosotros tenemos una esperanza de que Miguel se va a recuperar y puede estar dentro de la contienda electoral. Ojalá sea así. Ojalá Dios lo quiera y gracias a los médicos que han luchado. Entonces la senadora Andrés Guerra, los otros 4 precandidatos han estado realmente tomando una agenda de respeto y de no realizando tanta actividad política. Y en los próximos días pues van a haber reuniones también para dónde vamos y qué vamos a hacer, ¿cierto? Porque también hay entonces, como usted dice, Uribe sigue siendo pues la eso es una realidad. Todo. ¿Qué va a pasar este lunes, con el fallo de una juez, que eso será un fallo histórico, ya sea que lo condene o ya sea que lo absuelva? ¿Qué pasaría en el evento de que sea condenado el expresidente Álvaro Uribe? Nosotros siempre hemos dicho que el derecho y la justicia tienen que estar alejados de la política y la ideología. Respetamos a los jueces y a la justicia. Lamentablemente, el sesgo de la fiscal en el proceso y en las 67 audiencias fue evidente. 67 audiencias donde la defensa del presidente Uribe demostró con testigos, con documentos, con hechos, con relatos, que esto es una persecución política liderada por Iván Cepeda en contra del presidente Uribe y su familia. A él no lo lograron derrotar en las elecciones ni en el debate político y tuvieron que acudir ante un proceso judicial, que es un proceso político, para tratar de meterlo a la cárcel y silenciar la figura política más importante de oposición que tiene hoy Gustavo Petro. Confiamos en la justicia, confiamos en que la juez tome una decisión en el marco constitucional y legal el lunes y confiamos que el presidente Uribe a partir del lunes va a estar nuevamente en las calles de Colombia liderando una campaña para recuperar al país de Petro. Y el mejor ejemplo fue lo que él hizo hace 15 días, cuando convocó a diferentes líderes de diferentes partidos políticos, ideología, a hablar de seguridad. Cuando vemos al presidente Uribe que se reúne con el doctor Sergio Fajardo, con el doctor Humberto de la Calle. Acá hay que poner por encima de los partidos y las intenciones individuales a Colombia, porque aguantamos 4 años de Petro, pero no 8 años de petrismo. Entonces creo que esa es la intención verdadera del presidente Uribe y de nosotros, salvar a Colombia de Petro. Bueno, representante, muchas gracias por contarnos los intríngulis de la política. Lo vi muy desparpajado, usted que siempre es como serio. Lo vi muy desparpajado en el Instagram, como con más de 1 millón de visitantes. Está loco, está loco, eso? Papi, reloj. No, yo les digo la verdad y a mí yo creo que me puse rojito de la pena.
La instalación del Congreso por Petro. Ella no re loco, papi, re loco. Nosotros en el partido somos muy respetuosos en el debate político en el Congreso de la República, pero también hay una realidad, y es que la ciudadanía de a pie no entiende cuando uno le habla de hidrocarburos, y no entiende es porque no sepan, sino porque están... No les interesa. Están dedicados a su trabajo, a sus hijos, a la educación, al mercado, en fin. Pero cuando uno sale con este tipo de videos light, que yo nunca lo había hecho, pues uno también ve que la ciudadanía está esperando este tipo de cosas. Y fue un video en Instagram de 18 segundos, cuando yo le gritaba a Petro, mentiroso, 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 al final termino, aquí estamos con este loco, papi, re loco, y lleva más de 1.200.000 reproducciones en mi Instagram. En tu vida nunca había llegado a... Yo en mi vida nunca me había sentido ¿cómo es que se llama ya esas vainas? Un influencer. Un influencer. Eso es impresionante, más de 5.000 seguidores en 2 días en mi Instagram. Es decir, y pero yo les pague. Tienes toda una cantidad de teorías sobre la energía, sobre el tema TAN y eso... Pucha, yo doy debate, discursos sobre fracking, hidrocarburos, energía, debate en el Congreso, en los foros, en todas partes, y eso no pasa de 1.000 reproducciones o 2.000 reproducciones. Y salgo a decir que Petro está loco, papi, re loco, y eso se dispara. Esa es la realidad. El mejor ejemplo fue el discurso de Paloma y de la doctora Lina. Uno técnico y uno completamente político, de confrontación a Petro, que lo acabó. ¿Y cuál realmente hoy está ante la opinión pública? El de Lina, la heroína del 20 de julio. Bueno, muy bien. ¿Usted sigue en el Congreso? Yo soy juicioso. A mí mi abuelo me enseñó que el que hace caso no se equivoca. Mi jefe es Paola Holguín, la senadora. ¿Cierto? Yo soy de Jericó, de ese lindo municipio. En septiembre cumplimos 175 años, cordialmente invitados. Entonces mi jefe de política es la senadora Paola Holguín, que es mi amiga con la que tenemos un equipo, y yo estoy donde ella, donde el equipo me necesite. Yo no tengo afán. Bueno. Pues, hay que trabajar por este país donde nos toque. Bueno, congresista, muchas gracias por contarnos todos estos detalles, y no sé si recomendarle que siga con papi del loco papi, pero bueno, mejor que siga con sus debates que también hacen. Muchas gracias, doctora Luz María, por la invitación. Muchas gracias a todos por acompañarnos hasta este momento. Desde el periódico El Colombiano de Medellín les deseamos la mejor de las tardes, de los días.